Am, espero se escuche bien. Am, sí, hoy continuamos con nuestra serie. De hecho, es la penúltima sesión de nuestra serie basada en el texto de Génesis, Génesis capítulo 11. Este, así estaba escrito erróneamente el capítulo de hoy. Pero sí, hoy nos corresponde Génesis 11. Será nuestra penúltima sesión de la serie. Dios mediante el próximo domingo concluiremos con Génesis, la segunda parte de Génesis, de ese capítulo Génesis 11, y habremos cubierto todo el texto que nos propusimos explorar al principio de esta serie, Génesis capítulos 1 al 11. El tema de hoy espero pueda, al paso de la exposición, percibirse que asoma este tema, espacio sagrado y en este caso en términos paganos. Ah, Quisiera acercarme al tema de esta manera. Hoy es 20 de noviembre, es cierto, una fecha especial aquí en México, pero a nivel mundial, por un momento, por lo menos, el país de Qatar, que aquí vemos en pantalla, captó nuestra atención o ha captado nuestra atención y de hecho la va a captar en los próximos días, especialmente para aquellos aficionados al fútbol, ¿verdad? Hoy inició la Copa del Mundo a las 10 de la mañana, hora de México, o 19 o 7 de la noche, hora de Qatar. Y ya se dio el primer juego de fútbol, país local contra Ecuador. Felicidades a Jeff, no sé si Jeff está en Zoom, pero Jeff es de Ecuador, nos sigue y ganó su selección. Ecuador le ganó a Qatar. Pero bueno, el punto no es hablar hoy de Qatar, sino más bien quiero hablar de otra zona de esa región. Y en este caso es más bien el país de Arabia Saudita y especialmente esta zona del noroeste de Arabia Saudita. Que estamos viendo en pantalla, esto que está en el círculo rojo, y quizá ustedes han escuchado del proyecto NEOM. Bueno, NEOM es una iniciativa que ha impulsado el príncipe de Arabia Saudita, y presenta la visión de este proyecto en los siguientes términos. NEOM es una visión de lo que el futuro puede parecer. Es un intento de hacer que nunca se ha hecho antes. Bueno, es un intento de hacer lo que nunca se ha hecho antes y se lleva a cabo en un momento cuando el mundo necesita ideas frescas y nuevas soluciones. En pocas palabras, Neon será un destino, un hogar para gente que sueña en grande y quiere ser parte de la construcción de un nuevo modelo para vivir, trabajar y prosperar de un modo sustentable. Ah, este proyecto NEON consta de tres grandes subproyectos, por ponerlo en estos términos. Un subproyecto se llama Oxagon, y Oxagon en realidad es como, quizá el equivalente en México sería un parque industrial, ¿verdad? Una zona que concentra a empresas, a negocios y está ubicada en un puerto, o sea, tiene un puerto, entonces para quienes tienen que enviar mercancías, allí está ubicado, eso se llama Oxagon. El otro proyecto o subproyecto que están desarrollando es más bien con una orientación turística y se llama Trojena. Trojena, y entonces a lo largo de todo el año, según la temporada, explotan, o más bien, más que explotar, tratan de aprovechar el entorno y en base a ello ofrecer actividades recreativas a lo largo de todo el año. Ese es el otro proyecto. Y un tercero es un proyecto, digamos, habitacional que llaman ellos la línea y que corre de un punto a otro de este territorio, de este distrito. Tiene una extensión de 170 kilómetros de largo, una anchura de 200 metros y una altura de 500 metros, y a lo largo de esa línea ese va a ser un complejo habitacional. Eso es lo novedoso de este proyecto. De hecho, uh, este, si me permiten, voy a proyectar espero sea posible, ajá, espero que nuestros amigos en Zoom puedan apreciar esto. Ah, ajá, yo comparto pantalla. Bueno, está bien. Lo hago así. Sí, está. Ujú.
¿Qué? ¿Qué le hago? ¿Está botas? Ok. Adicionar algo. Bueno, parece que ajá, le he dado ahí, pero dice que no está disponible por lo que estamos usando. Bueno, perdón a nuestros amigos en Zoom, voy a dejar de, no sé cómo regresar. Este, ahí ya no estoy compartiendo, ¿va? Bueno, voy a regresar y después a nuestros amigos en Zoom les paso el link. Bueno, este video en realidad explica un poco más en qué consiste este proyecto habitacional, vamos a llamar así la línea, y espero se pueda apreciar, aunque está en inglés, pero por lo menos las imágenes nos darán una idea. Ajá. Busca, no, no, Neon. Si le das neon.com y después al final de esa página, ¿sí? Ok. Ajá. Bueno, ahorita. Bueno, la intención de esto, gracias, regreso a mi, ajá, bueno, en lo que sea, es decir, lo que nos presenta este video es un proyecto todavía, la intención es, si podemos usar esa expresión, una suerte de conjunto habitacional, que es una línea, ¿verdad? 170 kilómetros y solo de ancho tiene 200 metros y de altura 500 metros. Y entonces es como si toda la ciudad de Puebla la comprimieran y todo, acomodarla en una sola línea, ¿verdad? Una línea recta, digamos, de un punto a otro. Esa es la intención de este proyecto. Y entre otras cosas destacan, ¿verdad? No va a haber carreteras en ese espacio habitacional, carros o emisiones, funcionará con energía 100% renovable y bueno, dice aquí el 95% de la tierra será preservada para la naturaleza. Dicen que la salud y bienestar de la gente será una prioridad sobre el transporte e infraestructura, en contraste con las ciudades tradicionales, solo 200 metros de ancho, pero 170 metros de largo y 500 metros de altura sobre el nivel del mar, según esta imagen que plantea el proyecto. Además, dice la línea eventualmente albergará a 9 millones de personas a lo largo, de un punto a otro en esos 170 kilómetros y será construida con una, ese es un término técnico que acabo de aprender, huella ecológica de solo 34 kilómetros cuadrados. Esto significa una huella ecológica de infraestructura reducida, creando eficiencias nunca antes vistas en las funciones de una ciudad
El clima ideal, dicen ellos, en esta zona, en esta parte de ese país, el clima ideal a lo largo del año permitirá que los residentes disfruten de la naturaleza alrededor. Los residentes también tendrán acceso a todas las facilidades dentro de una distancia de 5 minutos, caminando además de acceder a un tren de alta velocidad con un recorrido de extremo a extremo, o sea, a lo largo de la línea, de uno punto a otro, los 170 kilómetros en 20 minutos. Bueno, esto es todavía un proyecto, al igual que los otros, algunos ya han comenzado a desarrollarse. En teoría, para el 2030 pretenden que ya empiece a funcionar por lo menos parte de ello. Y claro, hay un debate, hay una conversación especialmente entre arquitectos, ingenieros y gente que maneja este tipo de proyectos, ver si es factible o no un proyecto como este. Hay un debate en torno a ello. Desde luego, los que proponen el proyecto dicen que sí es viable, y hay otra gente experta dicen que no. Bueno, hay una conversación en torno a ello, pero lo que yo quiero llamar la atención es esto, esta idea de construir algo en esa parte del mundo, rodeada casi de desierto, y algo con esas características y novedades. Este proyecto que suena muy, por lo menos parece muy innovador. Bueno, con eso en mente, voy a avanzar a lo que hemos, brevemente, a lo que hemos visto a lo largo de esta serie rápidamente. El documento que estamos explorando juntos es Génesis. Y Génesis pertenece a este mundo, el mundo del antiguo cercano oriente, que hoy día, digo, en esta semana y en las próximas, pues la atención del mundo se centrará por aquí en Qatar, ¿no? Ahorita acabamos de ver un proyecto en esta zona del mundo, pero Génesis pertenece a ese mundo que se llama, entonces se llamaba el antiguo cercano oriente, equivalente hoy a lo que llamamos Medio Oriente. Y Génesis pertenece a ese mundo porque se han recuperado artefactos arqueológicos, inscripciones en esos artefactos, escritura con informe, cuando se han transliterado primero y después traducido, hay un denominador común en algunos de ellos, y el denominador común es que tienen este tipo de estructura. Aluden a un relato de creación o narran la creación, después comentan sobre una suerte de desarrollo, unas genealogías, digamos, posteriormente presentan un relato de una crisis global, el diluvio, y posteriormente lo que ocurre después del diluvio hasta la fecha en que se supone fue escrito. Y entonces esos artefactos arqueológicos en algunos museos, en este caso en Oxford, en Londres y en la Universidad de Pensilvania, se han fechado, se han datado 1800, 1800 o 1600 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de una antigüedad de al menos 3,5 milenios. 3,5 milenios de antigüedad. Y esa es la estructura que tiene Génesis. Génesis pertenece a ese mundo. Por lo menos Génesis del 1 al 11 es un texto que puede ubicarse en esas fechas. 3,5 milenios de antigüedad. Y el texto como tal, hemos visto, fue escrito en hebreo, y tiene estos indicadores lingüísticos que delimitan las secciones del texto en general. Esa expresión, el Toledot, que se traduce como estos los descendientes, y vimos ese primer bloque, 2,4 al 6,8, los descendientes de los cielos y la tierra. Después vimos este segundo bloque, del 6,9 al 9,29, los descendientes de Noach. Y estamos en este tercer bloque, del 10,1 al 11,9, los descendientes de los hijos de Noach. Todo ello enmarcado en ese primer relato de la creación, Génesis 1,1 al 2,3. Entonces, más o menos esa es la estructura literaria del texto que hemos estado estudiando, explorando estas últimas semanas. Y sí, en la medida en que fuimos leyendo el texto y resaltamos algunos aspectos, Génesis 1 nos presenta esta perspectiva cósmica de la creación, pero decíamos, lo comunica en términos de las formas de la perspectiva que se empleaba en ese mundo, en el antiguo cercano oriente, muy distinto al siglo XXI, marcado por ese interés en causa y efecto, los orígenes de la materia. Ese no era en realidad el interés eran funciones en el cosmos. Este objeto, ¿cuál iba a ser su función en un sistema?
y en función de ello se le daba un nombre y a partir de ello entonces se considera que ya existía. Es decir, no les preocupaba de qué estaba hecho. Esa es una perspectiva distinta, una perspectiva que se ha llamado ontología de funciones. Después en Génesis 2 vimos, se reduce la perspectiva y se enfoca en esa parte del mundo, justamente el antiguo cercano oriente, y nos habla de otros aspectos de la creación, la mortalidad del ser humano, introduce el tema, el concepto de espacio sagrado, en este caso definido en torno a la presencia del Creador, y también nos dice algo más de la vocación del ser humano, hombre y mujer. En particular, luego vimos Génesis 3, algo terrible pasa, el ser humano pretende ser Elohim, pretende ser como Dios y eso tiene implicaciones terribles. Y después del 4 al 6, Génesis 4 al 6, en general comparte también esta manera con el resto del corpus literario de aquel mundo para abreviar, para condensar, para comprimir la historia desde la creación hasta el diluvio, por lo menos, se hace a través de genealogías, es decir, a través de los descendientes y de vez en cuando se nos dice algo de ellos y en algún momento se detiene esa línea genealógica y expande un poco, nos dice algo más, por ejemplo, en el séptimo descendiente por cada línea nos dice algo de Lamec, nos dice algo de Hanok y el contraste es extraordinario, por decirlo menos, y llegamos al décimo descendiente, Noach, y sus hijos, y ahí es donde la narrativa hace una pausa y elabora con suficiente extensión este relato tradicional se llama el diluvio. Bueno, nosotros hemos descubierto el término Mabul por lo que implica eso, pero ahí es donde vimos esta parte y las condiciones previas a ello, a ese deterioro, esa inclinación del ser humano a, a, hacia el mal y expresar el mal, ya sea a través de ruindad o corrupción por un lado, o a través de violencia. Y el creador ve eso, hace una suerte de auditoría de su creación, ve ese déficit, ese faltante, y tiene que confrontar estas expresiones del mal, y lo hace a través del Mabul, las aguas arriba, aguas abajo, y entonces, si esta era la geografía cósmica que manejan estos relatos, el antiguo cercano oriente, bueno, todo esto vuelve a ser nuevamente cubierto con aguas, como al principio, excepto que ahora tenemos esta embarcación flotante en esas aguas, hasta que estas aguas finalmente retroceden, digamos, y asoma nuevamente la tierra seca, y bueno, salen los habitantes de esa embarcación y comienzan a poblarse. Y la semana pasada, el domingo pasado, vimos este recuento de los descendientes ya de los hijos de Noah, de Jafet, de Ham y de Shem. Y vimos, recorrimos toda esa lista que nos ofrece Génesis 10, todo Génesis 10, y si contamos todos los nombres, todos los, digamos, si todos los patronímicos o los gentilicios, nombres de personas o nombres de clanes o de grupos o de comunidades, contamos 70, hay 14 en la línea de Jefet, hay 32 en la línea de Jam y hay 26 en la línea de Shem, y la suma de esos números da el número 70, y veíamos que el 70 en el texto de Génesis en particular es una suerte de un número representativo, es una muestra de algo más amplio y extenso, y evidentemente es una muestra, no es exhaustiva la lista, es selectiva, decíamos, y entonces de ahí el 70, pero vimos cómo algunos de estos grupos eventualmente, toda esta descendencia, pueblan, digamos, o polulan, o se extienden, o habitan esa parte del mundo que hoy llamamos Medio Oriente, Norte de África, pero en ese entonces se llamaba el antiguo cercano Oriente. Los descendientes de Jafet, por ejemplo, la zona de la Anatolia, es decir, donde está hoy Turquía, en esta zona, el Jafet, y después los descendientes de Ham, entre ellos Israel o Egipto, por esta zona del mundo más o menos se instalaron, y los descendientes de Shem, ¿no? En esta zona del mundo, en esta parte del mundo, allí se asentaron, se instalaron. Leímos el texto al inicio de nuestro servicio de Isaías 19 y habla de Egipto
habla de Asiria, y por aquí está Siria, y habla de Israel, ¿verdad? Y entonces habla de estas tres comunidades que convergen, que confluyen, que dejan atrás la animosidad y convergen en torno al Dios creador, ¿no? Y es posible que se integren nuevamente como familia, digamos. Uh, bueno, eso es lo que vimos estas últimas, a grandes rasgos, estas últimas semanas. Y hoy vamos a ver el capítulo 11. El capítulo 11 es igual quizá una de las historias también más conocidas de este texto, la famosa Torre de Babel. Pero bueno, vamos a leer juntos el texto e ir haciendo algunos comentarios. Comienza así nuestro texto, Génesis 11, 11:1. Literalmente dice en hebreo, y era toda la tierra, y entonces quizá para que eso se aprecie mejor en español podemos decir, y tuvo toda la tierra, y también literalmente dice un labio, en hebreo esa es la expresión literal, un labio, tuvo toda la tierra un labio y unas palabras, ¿no? Y entonces fraseamos eso, o refraseamos, perdón, y decimos, tuvo toda la tierra un habla, en el sentido metafórico, y unas mismas palabras, o sea, era monolingüe en ese entonces la tierra, de acuerdo a este texto. Y solo brevemente quisiera decir que a lo largo del texto quizá nos hemos percatado cómo además de esos delimitadores lingüísticos para segmentar la narrativa, tiene a su vez también estos relatos que permiten ir hilvanando el texto a lo largo de estos 11 capítulos. Por ejemplo, si uno lee Génesis 4, 25, 26, ahí aprendemos de la línea genealógica de Shed, el tercer hijo de Adán y Java. Pero se nos dice algo muy breve, pero solo anticipa algo que después el texto elabora a lo largo del capítulo 5 al 1 al 6, 8. O lo mismo ocurre, Génesis 6 del 5 al 8 nos habla, nos anticipa, dice así el texto, aniquilación del ser humano y animales a través del Mabul, y digamos la salvación de Noah. Y después eso que anticipa esta porción del texto lo elabora Génesis 6 del versículo 9 hasta el capítulo 9, versículo 17. O bien en Génesis 9 del 18 al 19 se nos avisa, se nos anticipa de la dispersión, ¿no? La dispersión o difusión, digamos, de la descendencia de Noah por toda la tierra. Y es todo Génesis 10 el que elabora esa referencia. Y finalmente, Génesis 10, 18 anticipan esta división de la tierra, quizá en términos lingüísticos, y ahora tenemos esta historia que vamos a estar leyendo, Génesis 11 del 1 al 9. Además, otros textos del antiguo cercano oriente indican que en algún momento solo predominaba un idioma. Dice, por ejemplo, este extracto de un texto que se llama Enmercar y el señor Arata, en esta traducción que se fue publicada en 1968, y dice así este extracto de este texto, repito, Enmercar y el señor Arata, de las líneas 136 a 146, dice, alguna vez no hubo serpiente, no hubo escorpión, no hubo hiena, no hubo león, no hubo perro salvaje, no hubo lobo, no hubo miedo, no hubo terror. La humanidad no tuvo rival. En esos días, las tierras de Subur y Hamasi, Sumeria, de lengua armonizada, la gran tierra de los decretos del Principado, Uri, la tierra que tiene todo lo que es apropiado, la tierra de Martu, descansando en seguridad, todo el universo, la gente al unísono, a Enlil, en una lengua habló. Y entonces este texto comunica, supone que hubo un momento en que solo había una lengua, un idioma, y así se refería a la gente. Por ejemplo, alguna de sus deidades, Enlil es una de las deidades, habla de la región de Sumeria, Uri y Marto, entre otras, ¿verdad? Y en este mapa estamos viendo, aquí está la región de Sumeria, digamos es el sureste de la zona de Mesopotamia, aquí está Mesopotamia, entonces hacia el sureste, esta es la zona de Sumeria, allí está Uri, por ejemplo, hablaban de Uri. En esa zona, bueno, ese texto se refiere a esa zona y solo existía un idioma, nos dice ese texto. Continuamos leyendo, dice 11.2, y ocurrió al ponerse en camino o al viajar ellos desde el este y alcanzaron o encontraron una planicie o un valle en la tierra de Shinar y se asentaron o habitaron allí. La semana pasada
nos encontramos con esa frase, con ese topónimo, la tierra de Shinar, la tierra de Shinar. Y aquí el texto nos dice que, no nos dice exactamente quién, no precisa quién emprende esta migración. ¿No? Al ponerse en camino, al viajar, ellos, no dice quiénes con precisión son ellos, pero la posibilidad es que, dice, y viajan desde el este, y al viajar se encuentran este valle o esta planicie y ahí deciden asentarse. Bueno, por cierto, la frase desde el este es la tercera vez a lo largo de estos 11 capítulos que nos la encontramos de nuevo. En 3:24, y quizá dice aquí el texto, y echó al hombre, está hablando de Yahvé Dios, echó al hombre e hizo que se asentaran o acamparan desde el este hacia el jardín del Edén. Algo pasó en ese jardín y se expulsa al hombre y este viaja desde el este. O bien en 4:16, quizá recordamos ese episodio que vimos, Caín mata a su hermano Abel, asesina a su hermano, y en algunas de las implicaciones él sale de la presencia de Yahvé y habita en la tierra de Nod, o la tierra de quien deambula, al este de Edén. Es decir, pasa algo serio, algo terrible, ocurre aquí, y hay que salir a partir del este. Bueno, y obviamente la implicación en Génesis 3 era que salen, dejan el jardín y posteriormente, como en su momento lo vimos, Caín todavía se distancia más de ese jardín al irse hacia el este. Bueno, aquí estamos otra vez en el este y nos habla de la tierra de Shinar. Y el domingo pasado vimos todo capítulo 10 y en 10:10 se nos decía que esta persona, Nimrod dice que el comienzo de su reinado, o fue el comienzo o principio de su reinado o su dominio, y nos menciona a estos lugares, ¿no? Babel, Erech, Akkad, Cainé, en la tierra de Shinar. Y todo esto conforma la tierra de Shinar. Y por estas referencias, por estos topónimos, Babel, Erech, Akkad, se puede ubicar la tierra de Shinar justamente en la zona de Sumeria, en la que vimos hace un instante. Aquí se ve Babel, aquí está Erech, entre otras, aquí está Akkad también, y todo ello conforma la tierra de Sinai. Entonces, este relato por lo menos se ubica en la zona de la tierra de Shinar, al sureste de Mesopotamia, esa parte baja de Mesopotamia, por así decirlo, y le llamaban también Sumeria. Es la ubicación de este relato, la ubicación geográfica. Así que presumiblemente, quizá recordemos, Génesis 9 nos dice que esa embarcación, esa arca flotante, reposa, descansa por aquí, por las montañas de Ararat. Quizá recordemos, y es posible que a lo mejor el texto lo que supone es esto: al salir de acá, entonces migran desde este punto hacia acá, hacia acá. Ahora, parece ser que la perspectiva de quien narra y escribe es la perspectiva de alguien que habita ya en esta zona del mundo, entonces desde el este, hacia el este, es donde se da ese desplazamiento, esa migración, pero presumiblemente fue de esta zona. Quizá recordemos las montañas de Ara, donde colindan hoy día, esa cadena montañosa entre el este de Turquía y la parte occidental de Armenia. Quizá recordamos hace 2 domingos, que aquí descansaba más o menos el arca, y presumiblemente de aquí se da esta migración hacia esta parte hacia la tierra de Sinai. Bueno, son detalles que nos da el texto para ubicarnos en términos geográficos, y continúa el término. Es decir, ven a ese valle y deciden asentarse, establecerse ahí. 11:3. Y dijeron, un hombre, dice así el texto, ¿eh? Un hombre a su compañero vecino. Literalmente en hebreo dice ven, pero probablemente sea como lo que hoy nosotros decimos, va, hagamos ladrillos, sí, ladrillos, y quemémoslo por cocción al fuego. Y fue para ellos el ladrillo por piedra, y el betún fue para ellos por argamasa o mortero. Lo interesante aquí es que el autor o editor del texto introduce una nota que explica a los lectores por qué ellos tienen que usar ladrillos cocidos al fuego y por qué tienen que usar betún, ¿no?
porque dice aquí nosotros, donde ellos están, en vez de ladrillo, nosotros usamos piedra, y en vez de betún, nosotros usamos mortero o argamasa, o como decimos aquí coloquialmente en México, una mezcla. Ah, Hay esta nota explicativa, ahorita andamos en ello, y 11.4 dice, y dijeron, ve, construyamos para nosotros una ciudad y una torre, y su parte superior en los cielos, o su cabeza en los cielos, es decir, y hagamos para nosotros un nombre, no sea que nos esparciéremos sobre la superficie o sobre la faz de toda la tierra. Bueno, quizás este es el punto, digamos, central del pasaje. Este es el punto de por qué se proponen hacer esto. Bueno, lo primero es, repito, destacar este aspecto de la tecnología. En efecto, de acuerdo a este ensayo que escribió John Walton en 1995, un profesor del Antiguo Testamento, dice lo siguiente: nuestro conocimiento actual de la arquitectura e industria antigua confirma lo dicho por el autor de Génesis. En Palestina, digamos, el territorio que ocupa el moderno Estado de Israel y también el Líbano, digamos, en Palestina, ladrillos de lodo secados al sol fueron hallados primero en los niveles designados para alfarería del Neolítico. Esto es entre el octavo y noveno milenios antes de Cristo. Este es el único tipo de ladrillo hallado en Palestina. Ladrillo cocido al horno de fuego no se ha hallado en términos arqueológicos. La práctica fue más bien usar piedra para los cimientos y ladrillos de lodo secados al sol para la superestructura. Esa es la técnica o la tecnología que se empleó en Palestina o en el Levante, en este mapa. Mientras que en otra parte del mundo, en Sumeria, en Mesopotamia en general, dice, los ladrillos secados al sol aparecen primero en Mesopotamia en lugares de Samarra, tales como Saván y Chogamami, en mediados del sexto milenio antes de Cristo. Ladrillos cocidos al fuego son detectados durante el periodo tardío de Uruk y llegan a ser más comunes en el periodo Handet Nasar, digamos, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo. Betún es el mortero usual empleado con ladrillos cocidos al horno de fuego. La tecnología de Palestina utilizó mortero de lodo, como lo indica nuestra narrativa. O sea, si me regreso pues a este mapa, perdón, es decir, lo que nos dice esos hallazgos arqueológicos que corroboran el texto es que en esta zona del mundo, bueno, no voy a esta zona, lo que aquí dice Cana, esto en el mapa, generalmente esta zona se llamaba el Levante, esta costa del Mediterráneo, y aquí, en el territorio de Palestina, la técnica o la tecnología para construir era basada en piedras, se tenía acceso a piedras aquí, montañas, canteras, digamos, de piedra, se extraía la piedra, y con la piedra la usaban principalmente para los cimientos, y sí, usaban ladrillo, pero el ladrillo que ellos usaban era basado en lodo, lodo y además secado al sol. Y eso lo usaban para construir la superficie. Quizás se parece a lo que nosotros llamamos adobe, ¿no? Entonces sería el equivalente a hacer los cimientos con piedra y ya el resto de las paredes y habitaciones con adobo o adobe, perdón, adobe, ¿no? Adobe es comida, perdón, adobe, con adobe, ¿verdad? Sería quizá el equivalente a nosotros. Mientras que en esta parte del mundo no tenían acceso a piedra. Esta zona, justamente bañada, regada por los ríos Tigris y Éufrates, era susceptible a desbordaciones, ya se desbordaban los ríos e irrigaban toda esa zona. Entonces no tenían a la mano canteras de piedra, así que sus circunstancias les forzan a diseñar esta tecnología y de alguna manera producen ladrillos cocidos en un horno de fuego. Y para pegar esos ladrillos, pues usan esta betún, esta mezcla, digamos, que ellos de alguna manera preparaban, y así pegaban ladrillo con ladrillo. Y eso fue lo que predominó. Entonces, de ahí que el texto nos diga, aclare, van a usar ladrillos cocidos al fuego
Y aquí explica el autor, ¿verdad? ¿Por qué tiene que explicar el autor? Porque quizás los lectores, ya la población israelita primordialmente, para ellos lo más familiar era construir con piedra y con este tipo de mortero, no con betún o alquitrán o ladrillo. Esa es la nota explicativa, la tecnología, digamos, que usan para construir. Ahora, ellos hablan de construir una ciudad y una torre. ¿Qué quieren decir ellos con esto? Bueno, en ese mundo, ah, por ejemplo, este texto, que es uno de los textos fundacionales de ese tiempo, en esa cultura, hemos leído extractos del Enuma Elish. Este es otro extracto, quizá recuerdan Enuma Elish, es este panteón de dioses de la zona de Mesopotamia. En algún momento hay un conflicto al interior de esos dioses y un bando decide llamar o denominar a Marduk como su, digamos, la persona que va a confrontar a la otra parte en conflicto. Y Marduk, de hecho, pelea, lucha en ese relato con la otra deidad, una deidad femenina. um, y finalmente Marduk vence. Bueno, y al final los dioses, digamos, están muy agradecidos con Marduk y le dicen, ahora que has decretado nuestra liberación, es decir, ya no tenemos ese conflicto con esa otra parte de los dioses, ahora que has decretado nuestra liberación, Señor, ¿qué podríamos hacer para complacerte? Nosotros haremos un santuario, perdón, de gran renombre, que tu sella, o sea, su espacio interior, sea el lugar de nuestro descanso nocturno. En su interior estaremos tranquilos, fundaremos un santuario donde habrá un pedestal. Cuando lleguemos en su interior estaremos tranquilos. Cuando Marduk escuchó esto, su cara se iluminó como el día. Haced Babilonia, la obra que deseáis, que se fabriquen los ladrillos, levantad el santuario. Los Anunnaki se pusieron a cavar con el asadón, fabricaron ladrillos durante un año. Al llegar el segundo año, levantaron la cabeza del Esagil, digamos este complejo arquitectónico, una réplica de Apsu, construyeron el gran Sigurat del Apsu, lo establecieron como morada para Anu, Enlil, Ea y para él, es decir, para Marduk. Marduk se sentó majestuosamente ante ellos, sus cuernos miran hacia los cimientos del Esara. Después de haber hecho su obra en el Esagil, todos los Anunnaki construyeron sus propios santuarios. Bueno, este relato recopila o preserva este momento en donde le proponen a Marduk construir una suerte, un santuario, un espacio sagrado para él. Este complejo arquitectónico tendría, entre otras cosas, un sigurata. Además de tener estas habitaciones, como dice aquí, este cela o cella, este espacio interior para el reposo, también tendría este gran sigurata. Y ahorita vamos a ver qué es esto de un sigurata. Bueno, en el mundo de ese entonces, el sigurat era una estructura que fue construida para soportar la escalinata o una rampa escalonada. En el idioma de allá, ese es uno de los términos, similitude. Hago un paréntesis, hace unos instantes Gina leyó para nosotros el texto de Génesis 28 y en Génesis 28 de hecho presenta el término de una escalinata al cielo, ¿eh? O una escalera al cielo, según la traducción. El término en hebreo y este término acá yo por lo menos son casi similares, ¿ya? Y de hecho en Génesis 28 esta escalinata o esta escalera al cielo leímos en el texto, permite este tráfico vertical, ¿verdad? Mensajeros de Yahvé ascienden y descienden, van y vienen en este sueño de Jacob, allí en Betel, ¿verdad? Tiene este sueño de esta escalera o esta escalinata del cielo a la tierra. ¿Y cómo hay este tráfico de mensajeros? Bueno, vuelvo acá. Dice, el sigurat era una estructura que fue construida para soportar la escalinata o rampa escalinada que se creía era utilizada por los dioses mesopotámicos para viajar de un reino a otro, de una parte a otra, digamos. Existía solo para la conveniencia de los dioses y era mantenida para proporcionar a la deidad con amenidades que lo refrescarían a lo largo del camino, alimento, un lugar para descansar, etc. La escalinata conducía a la cima, a la puerta de los dioses.
la entrada a la morada divina. Y bueno, ahí vemos un dibujo que más o menos comunica esta idea del Sigurat. Y de hecho, si nos remontamos nuevamente a esta zona del mundo, al sureste de Mesopotamia, Babilonia, Sumeria sería otro de los términos que se emplearían aquí, en las excavaciones arqueológicas que se han hecho en esa zona del mundo, en Ur en particular, se ha recuperado, o bueno, sí, se ha recuperado, se ha descubierto, digamos, este Sigurat, allí en la ciudad de Ur, vimos en el mapa ahorita en el sureste de lo que es hoy Irak. Esta es una vista aérea de este Sigurat, esta es una vista frontal, y aquí alcanzamos a ver la rampa, ¿no? O la escalinata, ¿no? Esta es una camioneta, una rampa frontal, aquí hay una lateral, aquí hay otra, ¿no? Y si seguimos viendo esta imagen, es un acercamiento de esa vista frontal, y ahí vemos esta escalinata, ¿no? Este es bueno, todo esto se llamaba el Sigurd, y lo distintivo de ella era esta escalinata, o esta rampa escalonada, si digamos son los términos, y continuamos viendo, y esta es ya una vista en donde al fondo se aprecia aquí el Sigurd. Aquí presumiblemente había se descubren algunas tumbas, pero aquí está al fondo este Sigurd. Bueno, por ejemplo, en el siglo séptimo o sexto aproximadamente, vemos esta recreación en este dibujo, si se alcanza a apreciar. Dice lo siguiente: se trata de una restauración. Este dibujo imagina una restauración de la Babilonia de Nabucodonosor, siglo séptimo, sexto, perdón, antes de Cristo, vista desde la orilla occidental del río Éufrates. Posiblemente aquí va el río, aquí cruza el río Éufrates, y entonces vemos, dice, al frente de la imagen opuesta a la muralla, esta es la muralla de la ciudad, aquí va esta muralla que delimita la ciudad, opuesta a la muralla se halla el complejo arquitectónico Esagila, que es más o menos esta parte. Esta parte, a la derecha se encuentra, o sea, aquí se encuentra el templo de Marduk, y a la izquierda la torre escalinata, es decir, el Sigurat, ¿no? Una forma muy parecida a las imágenes, a las ruinas que vimos hace un instante. Y nos dice aquí, y hace una alusión al texto de Numa Elis, el texto que de hecho leímos hace un instante. Y esta era la intención, este es el complejo, digamos, arquitectónico de lo que se llamaba un templo. El templo tenía esta parte. Ahorita regreso a esta imagen y déjenme leer esta cita de este diccionario del Antiguo Cercano Oriente. El templo en el Antiguo Cercano Oriente no era un lugar de adoración popular, más bien era considerado como la casa en la tierra del dios de la ciudad, en este caso el dios de Babilonia. Las palabras empleadas en sumerio y acayo, y bitu, literalmente significan casa. En hebreo sería Bayit. Y Bet, por ejemplo, Bet viene de Bayit, cuando en el relato de Génesis 28, Jacob dice Bet El, casa de Dios. Bueno, ese es el dios vivía en el principal santuario, en el santuario del templo, en la forma de una estatua de culto o un símbolo divino. El rol de los sacerdotes del templo era observar diariamente la rígida lista de tareas de alimentar y cambiar la estatua de culto, y ocasionalmente durante los festivales sacarla fuera del templo para visitar a otros dioses en otros lugares. Entonces, si me regreso a esta imagen, la idea, en función de todos los textos que se han recopilado y los artefactos arqueológicos, el consenso entre los especialistas es más o menos el siguiente. Este es el complejo del templo, digamos. Tenía esta parte donde aquí en algún momento se colocaba al interior una estatua o un símbolo que representaba la presencia de esa deidad. Esa deidad de alguna manera bajaba del cielo a la tierra, y este Sigurat era justamente para que esa deidad bajara y usara esta escalinata, y de alguna manera su presencia poseyera a esa estatua de esa deidad que estaba en el templo, o al símbolo.
que representaba esa deidad. Entonces, esa era la idea de este Sigurat, y por lo tanto, la cámara o el cuarto en la parte superior del Sigurat era una suerte de cámara para descansar de esta deidad. Así lo veían ellos en esos términos. Ahí descansaba, ahí era alimentada, ahí era atendida y seguía con su viaje, ¿no? Su viaje ya sea hacia el templo o después hacia otro mundo. Y hay otros textos, no lo cito aquí, pero menciona mucho este tráfico, ¿eh? Del inframundo hacia el mundo o hacia el espacio de los dioses a través de esta escalinata o a través de este sigurat. Bueno, esa era la idea que predominaba en esa parte del mundo, y parece ser que eso es lo que está detrás de esta propuesta, ¿no? Vamos a construir un espacio sagrado en nuestros términos, ¿no? Queremos que la deidad baje, vamos a ofrecerle esta escalinata, esta infraestructura para que la deidad baje y esté con nosotros. Ese es en realidad lo que está, digamos, el punto que está comunicando, perdón que me regrese, este texto. 6.4, ¿no? Esta es la tecnología que van a usar en este comentario, pero lo que están proponiendo es esto: hacer esta torre, y la ciudad en ese tiempo, digamos, estamos hablando quizá del milenio tercero, cuarto antes de Cristo, las ciudades gradualmente, es decir, en principio la ciudad constituía de estos edificios uh, que beneficiaban a la población. Por ejemplo, este complejo arquitectónico del templo, y quizá algún edificio administrativo, quizá un palacio, y eventualmente en función de esos primeros edificios, al paso del tiempo fueron añadiéndose otros pequeños edificios, ¿no? Las casas, y se fue ampliando, extendiendo la ciudad. Pero en principio era primordialmente estos edificios públicos, vamos a llamarle así. Entonces tenía la ciudad y su torre, su sigurat, su migdal, aquí dice en el texto, bro. Esa era la idea de ellos, ¿no? Algo así. Vamos nosotros a diseñar, a construir, a configurar un espacio sagrado para que descienda Dios entre nosotros, ¿no? Y hagamos para nosotros un nombre. Bueno, ahorita vuelvo a esta expresión, pero esa es la idea. El ser humano, en este caso, ellos ponen los términos, las condiciones, ellos definen cómo va a ser este espacio sagrado para esta deidad. Esa es una novedad en Génesis 9. La novedad no es espacio sagrado. Hemos visto ese concepto desde Génesis 2, incluso Génesis 1 comunica parte de ello. Así que esto lo hemos visto ya hace un instante. De hecho, en Génesis 2, quizá recuerdan cómo el texto, al irnos narrando, nos va mostrando esta gradación del espacio: tierra, campo, suelo. Finalmente está este jardín, y en este jardín, Génesis 3:8 nos dice, ahí se escucha la voz de Yahvé, quien va, quien camina por sí mismo en el jardín, a la brisa o al viento del día, ¿no? Entonces, esta configuración del espacio es lo que exploramos, conocimos como espacio sagrado, y en esencia es eso: la presencia de Dios en medio de sus criaturas. Pero es la iniciativa de Dios, son en sus términos, ¿no? En sus condiciones. Es eso, y entonces el ser humano es invitado a participar, a beneficiar, a acceder a ese espacio sagrado. Algo terrible pasó, que después el ser humano desafía al Creador, quieren ser como Él, quieren ser como Elohim. La implicación de eso es que el ser humano es expulsado del espacio sagrado, ya no puede acceder a ese espacio sagrado. Y entonces, en el resto, en su momento también, cuando vimos esa sesión de Génesis 2, vimos cómo en el resto de la narrativa, esta idea, este concepto de espacio sagrado, por ejemplo, Éxodo 25:8 lo resume muy bien. Dice Yahvé Dios a Moisés: harán o construirán para mí un espacio sagrado y moraré en medio de ustedes. Moraré en medio de ustedes. Y esta es una configuración del tabernáculo y también posteriormente del templo. Y en Apocalipsis 21, 22, ya en el Nuevo Testamento, esta configuración colapsa porque todo el espacio ahora es el lugar santísimo. Pero el punto es ese: ¿qué define el espacio sagrado? Dios en medio de los suyos, pero es en los términos de Él, a su manera de Él, en las condiciones de Él. Y uno como ser humano, bueno, ya vimos, perdimos el privilegio de acceder,
Y ahora hay otras maneras de acceder. En el Antiguo Testamento era eh, el, la población podía entrar a esta parte del atrio, solo los sacerdotes podían acceder al lugar santo y solo una persona, el jefe de sacerdotes o el sumo sacerdote, podía acceder al lugar más santo en esta configuración, ¿no? Aquí donde estaba este símbolo de la presencia, que era el arca del pacto, cubierta por estos querubines, el trono de Dios, posiblemente se llamó este el cuarto, el trono de Dios, pero esto simbolizaba, comunicaba la presencia de Dios allí, pero solo una persona podía acceder a esto una sola vez al año, en el día de la expiación, al inicio de la segunda mitad del año. Así que el concepto de espacio sagrado no era novedad. La novedad era que nosotros, bueno, en el texto, nosotros fijamos los términos, imponemos los términos y las condiciones de cómo va a ser. Y nosotros incluso determinamos que nos arrogamos el derecho de decirle, Dios, ven acá, nosotros te hemos creado esto para ti y aquí tú vas a estar con nosotros, ¿no? Eso no es la manera en que opera, en que funciona, en que se da esa relación creador-criatura, hasta lo que hemos visto ahorita en Génesis. Y de hecho, el hecho de que Dios conceda o permita o autorice que se construya un espacio para Él, para su nombre, posteriormente el texto bíblico lo recupera, lo toma. Por ejemplo, este es un diálogo, segunda de Samuel 7, es ese diálogo del profeta Natán con el rey David. El rey David tenía la intención de construir un templo, una casa para Yahvé Dios. Hasta ese momento decía, tenemos esta tienda de campaña, pero ya, dice David, yo vivo en una casa bien hecha, yo quisiera que también Dios tuviese su casa, no una tienda de campaña, sino una casa. Y entonces Dios habla a través del profeta Natán y le dice, entre otras cosas, te informa Yahvé que una casa hará para ti, Yahvé. Es Yahvé quien le va a construir a David una casa. Él no la va a construir. Dice, cuando sean llenos o completados tus días y te duermas o te acuestes con tus padres y cuando mueras, entonces haré que surja tu descendencia después de ti, la cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Así es como Dios establece una casa para David, una dinastía. Él construirá una casa o templo a mi nombre. Es decir, el descendiente de David es quien va a hacer eso, no él. Y dice, y estableceré el trono de su reino hasta el porvenir o por siempre. Yo seré para él por padre y él será para mí por hijo. Y de aquí deriva esta idea del hijo de Dios en relación con el rey de Israel que construye una casa para Yahvé Dios. Y en efecto, si uno sigue leyendo el texto bíblico, es el hijo de David, Salomón, quien construye ese templo. En Primera de Reyes 8, cuando Salomón dedica ese templo, recuerda este pasaje, ¿no? Que Dios autorizó que se le construyera una casa a su nombre. Esto es lo que en un sentido está diciendo, o bueno, había anticipado Génesis 11:4. Quieren construir una casa, un espacio sagrado, pero no para el nombre de Él, sino para nosotros, para nuestro nombre y en nuestros términos, no en los términos de Él. Esa es la gran diferencia. Así que, ¿cómo responde Yahvé Dios ante esta iniciativa humana? Dice Génesis 11:5, descendió Yahvé para ver a la ciudad y a la torre, las cuales construyeron los hijos del ser humano. Adán, dice aquí en hebreo. Bueno, es interesante, esta expresión de descender, más adelante en Génesis 18 ocurre de nuevo, y de hecho Dios desciende con algunos de sus ángeles, visita las ciudades de Sodoma y Gomorra y esa región, y en efecto viene el juicio de Dios, ¿verdad? Cuando Dios desciende, en el texto, por lo menos en Génesis, anticipa que una suerte de juicio viene por parte de Dios. Para ver, ya hemos visto esta expresión, Génesis 6, 5 y 12. Vio Yahvé que mucho mal del ser humano en la tierra había. Nuevamente 6:12. Y vio Elohim a la tierra y mira, ha sido estropeada o arruinada o corrompida, pues ha estropeado toda carne su camino sobre la tierra. Dios desciende de alguna manera y ve el estado actual de las cosas. Bueno, de nueva cuenta, responde a esta iniciativa, ve
ve a la ciudad, ve a la torre que ya estaban construyendo. Y es interesante esta frase. Quizá recordemos en su momento, nos tomó algo de tiempo, Génesis 6, esos primeros versículos, explicar cómo entender esa expresión Bene Elohim, los hijos de Dios, o los seres no terrenales. Nos tomamos un buen de tiempo para explicar eso. Y ahora aparece esta frase Bene Adán, los hijos del ser humano. Y parece que esto confirma nuestra interpretación aquella. O sea, aquí está hablando de seres humanos, en Génesis 6, 6, 2 al 4 hablaba de seres no terrenales. ¿Sí? Bueno, desciende Dios y ¿qué ocurre? Dice, y dijo Yahvé, mira, un pueblo o una gente y un habla para todos ellos. Y esto al comenzar ellos para hacer, y ahora no será imposible por parte de ellos todo lo que planearán hacer. Ve, descendamos y confundamos o desconcertemos ahí el habla de ellos. Es decir, literalmente dice así en hebreo, no escucharán. Podemos refrasear y decir, no comprenderán. Un hombre el habla de su compañero. Ah, esta es la manera de responder de Yahvé Dios a esta iniciativa del ser humano de construir este espacio sagrado en términos humanos, ¿no? Ese espacio sagrado supone una idea de la deidad que no es como corresponde a Yahvé Dios, porque podemos reducir a la deidad a nuestros términos, a nuestras condiciones. Nosotros le imponemos condiciones a la deidad. Mira, tú vas a vivir aquí, tú vas a habitar acá, vas a estar en medio de nosotros. Eres, vas a ser como un objeto que nos acompaña y esto va a traer renombre a nosotros. Eso no es la manera, es decir, no podemos arrogar o pretender o imponerle esas condiciones al Creador, ¿no? Diría el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos nosotros? O más adelante textos proféticos, ¿quién le puede decir el objeto de barro al alfarero? ¿Por qué me has hecho así? O sea, esa es la pretensión del ser humano, construir nuestro espacio con nuestra tecnología, en nuestros términos, y nosotros le imponemos condiciones a la de Dios, nosotros le decimos, tú puedes estar aquí en medio de nosotros. Eso es en realidad lo que está comunicando Génesis 11:4, y a eso está respondiendo la de Dios. Repito, no es que no importe el espacio sagrado, sí importa, lo vimos en Génesis 2, y es un tema que después, más adelante, Dios al pueblo de Israel le pide, ¿no?, construir un espacio sagrado porque Dios quiere estar en medio de los suyos, pues en sus términos. Eso es posible cuando ya Dios entra en este pacto, hace ese pacto con este pueblo en particular. Y es en esos términos y en las condiciones de Él que Él pide cómo hacer este espacio sagrado. No somos nosotros quienes imponemos condiciones al Creador. Este es el punto. Y esta es la respuesta de Él. ¿Cómo va a responder? Bueno, va a confundir, va a desconcertar el habla de ellos. Ya no podrán escucharse, si ya no podrán comprenderse el uno al otro. Esa unidad se fractura, se rompe por esa pretensión. La pretensión de imponerle a Dios estas condiciones, una idea distorsionada que tenemos o que se tenía del Creador. Y de nueva cuenta vemos esto, que cuando, por ejemplo, en Génesis 3 el ser humano quiere ser como Elohim, la implicación de ello es que el ser humano es echado fuera, envió fuera Yahvé Dios del jardín del Edén, le echa fuera, echa al hombre, al ser humano, o bien, bueno, ya no está, ya no tiene acceso a la presencia de Dios, este es el espacio sagrado, el auténtico, o bien en Génesis 6, cuando Dios ve a su creación, hace esta auditoría, dice, yo mismo, mira, haré que venga el Mabul de agua sobre la tierra para estropear o arruinar toda carne, la cual en ella se encuentra el espíritu o aliento de vida de debajo de los cielos. Todos los que se encuentran en la tierra aparecerá. ¿Por qué? Por la inclinación del ser humano hacia el mal, que se expresa a través de ruindad o corrupción y violencia. Y entonces este es el tercer acto en este relato de Génesis 1 al 11, donde vemos que Dios confronta y en un sentido juzga al ser humano. Y tiene esta implicación, se rompe, se fractura esta unidad. Y bueno, llegó el Mabul en ese caso. Y ahora, continuando leyendo Génesis 11, dice, y esparció Yahvé a ellos desde allí
desde esa zona, la tierra de Shinar, sobre la superficie de toda la tierra, del mundo de aquel entonces, y cesaron o suspendieron al construir la ciudad. Se frustró por un momento ese intento del ser humano. En base a ello viene este dicho, y esta frase ya nos es conocida, Génesis 2:24, en base a ello, o Génesis 10:9 también dice en base a ello llamó su nombre Babel. Babel. El término Babel, en el relato que leímos de Numa Elis, el término Babel quiere decir como la puerta de Dios, ¿no? Es decir, un lugar especial, singular en esa teología. Y aquí el texto revierte esa idea y habla de Babel, y Babel dice va a ser confusión. Ahí confundió o desconcertó Yahvé, habla de toda la tierra, Babel en hebreo, y esta es Balal, el verbo que se usa para confundir, ¿no? Entonces, en términos fonéticos hay una similitud. Y desde ahí los esparció Yahvé sobre la superficie de toda la tierra. Y bueno, eso es algo que ya habíamos la semana pasada visto que el texto había anticipado. Cuando vimos los descendientes de Jefet, decía 15, de estos fueron divididas las costas de los pueblos o naciones en las tierras de ellos, cada uno por su lengua, por sus clanes o familias en los pueblos de Dios. Cuando llegamos a 10:20 leímos estos, los hijos de Jam, por sus clanes, por sus lenguas, otra vez en las tierras de ellos, en los pueblos de ellos. Y finalmente 10:31, estos los hijos de Shem, por sus clanes o familias, por sus lenguas, ¿no? Y entonces este es el relato que en un sentido explica el porqué de esa diversidad. Irónicamente es por una cuestión teológica, ¿no? Y eso, el Génesis 10 nos narra todas estas eh, eh, personas y grupos, ¿no? Y decíamos que sumando, contando todos los nombres son 70 todos ellos, y cómo se dispersan en estas regiones del mundo de ese entonces, ¿no? Del mundo de ese entonces. Así que, en conclusión, el texto que hemos visto hoy, Génesis 11 del 1 al 9, nos presenta otro desafío del ser humano. El primero fue en Génesis 3, pretender ser como Elohim. El segundo en Génesis 6, esta inclinación del ser humano hacia el mal que se expresa a través de ruindad, corrupción y violencia. Y este es el tercer desafío, ¿eh? Concebir y construir un espacio sagrado a partir de una idea inadecuada de Dios, ¿eh? Nosotros decimos cómo, nosotros le imponemos condiciones al Creador, Él va a estar aquí en medio de nosotros a nuestro modo, a nuestra manera. Es decir, una errónea teología conlleva la construcción inapropiada de un complejo arquitectónico usando la tecnología de entonces. Yahvé Dios, el Creador, es quien define el espacio sagrado, que lo determinado por su presencia misma, Génesis 3:8, y concede o niega el acceso al mismo, como vemos también en Génesis 3:22 al 24, y tal pretensión humana y urbana también, que busca aglomerar, aglutinar, fragmenta o pulveriza la unidad lingüística y geográfica que imperaba entonces. La imposibilidad de escucharse, es decir, de comprenderse mutuamente de un modo inteligible, fuerza la dispersión humana. Así que tenemos otro desafío teológico con sus implicaciones para la humanidad. Algunas de las implicaciones del texto de hoy que podemos considerar: ¿qué tan afín fue la pretensión de construir un espacio sagrado en términos netamente humanos a los que emplea nuestro entorno cultural? Es decir, no ha cesado esta intención de construir espacios sagrados. La cuestión es de acuerdo a los términos de Dios o de acuerdo a nuestros términos, ¿eh? De acuerdo a una teología inapropiada, inadecuada o errónea. Segundo, Jimena nos hizo favor de leer Hechos 2, todo el Pentecostés, y justamente el Pentecostés es la respuesta puntual y decisiva a Génesis 11 del 1 al 9, porque ahí hay esa diversidad de lenguas, pero es posible la unidad de esa diversidad de personas en torno a Jesús por medio del Espíritu. Eso es lo que leímos en Hechos 2. Así el Pentecostés neotestamentario, es decir, Hechos 2 y después Hechos 10, es la respuesta al Babel posterior a Nabul,
¿Cuál es el rol del Espíritu de Dios en ello? En ese texto de Hechos 2, el Espíritu es dado a quien cree en Jesús como parte de la expresión de la exaltación de Jesús. Jesús ha sido no solo resucitado, ascendido, exaltado, y como parte de esa expresión de su exaltación, ahora ejerce esta prerrogativa de dar el Espíritu de Dios a quien cree en Él. Y de esa forma nos vuelve a ser uno, un solo pueblo en Él. Por muy diversos que seamos, podemos ser uno en Él. Y eso lo vamos a recuperar ahorita en la cena, el texto de la cena del Señor. Pero más aún, el Pentecostés neotestamentario es consecuencia de la ascensión y exaltación de Jesús. Por tanto, esa es una pregunta vital. ¿Hemos creído ya en Jesús como tal, como Señor, como Mesías, como Dios? Creer en Él, como le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dice, arrepientan de sus pecados, crean en Jesús, sean bautizados, van a recibir el Espíritu, y nos inician en esta nueva familia global que es el pueblo de Dios hoy día. Bueno, con eso concluimos nuestra exposición del día de hoy. Gracias.